En los siguientes minutos vamos a hablar de arte alrededor de un rey que fue muy importante en la monarquía española, de Carlos III. Hablaremos de Carlos III y las artes y lo haremos con la catedrática de Historia del Arte de la UNED, Alicia Cámara. Bienvenida. Gracias, Isabel. Carlos III no estaba en principio destinado a ser rey de España, puesto que era el tercer hijo de Felipe V de Anjou, el primer Borbón, por lo tanto tenía delante dos hermanos. Sin embargo, fue rey y además fue un rey muy especial. Pero, ¿quién fue? ¿Podemos hacer una pequeña semblanza para comenzar? Carlos III, efectivamente, como dices, fue uno de los reyes más importantes que ha tenido la monarquía española, los Borbones en España, y es hijo de Felipe V y de su segunda esposa, de Isabel de Farnesio, y efectivamente tenía dos hermanastros del primer matrimonio de Felipe V por delante, Luis y Fernando. Y bueno, como sabes, Luis muere enseguida, vuelve Felipe V, luego Fernando VI reina, y el caso es que los dos mueren sin descendencia. Entonces, Carlos III, que había sido duque de Parma y Piacenza y había estado en el reino de Nápoles y Sicilia, pues se va a convertir en rey de España. Pero efectivamente no estaba destinado al trono de España, con lo cual él durante muchos años es un rey que vive en Italia y que disfruta de todo aquello. Era físicamente un rey peculiar, en el sentido de que parecía un hombre bastante normal, excepto porque tenía pues una nariz bastante grande, ¿no? Físicamente era algo raro, pero desde luego enseguida que ves algún cuadro de Carlos III, luego lo reconoces. Sí, claro que lo reconoces. Desde el retrato oficial que pinta Mengs, que es un retrato de aparato de todo el poder y todos los símbolos del poder, pero es un hombre o es un rey que aparece como simpático, efectivamente, o el retrato que le hace Goya como cazador, porque le encantaba la caza. Y sí, esa cosa que tiene como de afabilidad, feo desde luego, menuda nariz, efectivamente. Eso no tampoco se lo disimularon, pero sí dieron en la imagen oficial esa impresión de cercanía de un rey, como era realmente, preocupado sí por sus súbditos, es decir, tuvo muchísimas iniciativas para lo que es el progreso, la felicidad pública, la utilidad, etcétera, todas estas ideas de la Ilustración, que es el momento en el que este monarca... Hay una diferencia, a mí este rey también me llama la atención, bueno, como a todo el mundo, claro. Es que la imagen de este rey ya rompe radicalmente, ya antes había sucedido, con la de los Austrias. Porque en los Austrias era una imagen de distanciamiento, de majestad, de lejanía del monarca, que en cambio ahora con los Borbones se hace, a través sobre todo de este rey, mucho más próxima, mucho más cercana al que ve esas imágenes de lo que eran anteriormente, más humano. Además, al hablar de felicidad, bueno, pues a su manera y de una manera dentro de lo que es ser un rey, tuvo cierta felicidad porque aunque no se casó por amor, se casó por razón de Estado, como casi todos los reyes en ese momento, sin embargo sí encontró la felicidad al lado de su esposa, tuvo 13 hijos y verdaderamente además hasta cuando se quedó viudo nunca más se quiso casar. Eso quiere decir que también su vida privada pues de alguna manera repercutió en su vida pública. Sí, y en relación con lo de las artes, que es el tema así central también para ver la figura de este rey en este programa, el tema de la familia es un tema que también llega a la pintura en la época y de una manera con mucha fuerza, porque también son imágenes de nobles, etcétera, y es el momento en el que también el sentimiento paternal, el amor a los hijos, eso se muestra muchísimo también en la pintura, dentro de lo que son las ideas de la Ilustración. Y este rey era un rey paternal, que amaba a su familia, efectivamente no se volvió a casar, y además cuando Mengs le retrata y hace ese retrato oficial que te he comentado, hace también el retrato de María Amalia de Sajonia, de su esposa, que ya había muerto, pero lo hace porque el rey quiere conservar su imagen ligada a la de su esposa, la de su querida esposa, durante tantísimos años, que además parece ser que a ella lo de venir a Madrid no le gustó mucho. Esa idea de despotismo ilustrado, esa idea de todo para el pueblo pero sin el pueblo, esa idea de dar todo pero claro, desde su majestad, pues es desde luego una idea de la Ilustración. Y nos vamos un poco antes de llegar a ser rey de España, cuando era rey de Nápoles, y nos vamos nada menos que a Pompeya y a Herculano, porque él tuvo mucho que ver con las excavaciones. Bueno, fue el que las promovió. Él como rey de Nápoles, él fue el gran promotor. Parece que tuvo también bastante que ver en que se iniciaran estas excavaciones con
con tantos esfuerzos dedicados a ello y tanto dinero dedicado a ello. También su mujer, María Amalia de Sajonia, venía de la corte de Dresde, donde había unas colecciones fantásticas de antigüedades. Y el tema del coleccionismo y del gusto por el coleccionismo, pues también va a influir en el hecho de que se pensara que esas excavaciones iban a proporcionar una cantidad de piezas impresionantes para las colecciones. Y de Pompeya y Herculano y Estavia, que también es la otra excavación, bueno, pues ahora si quieres hablamos un poco, pero es que realmente revolucionan el conocimiento del mundo antiguo. Es la época en la que se afianza ya bien, se sabe gracias a todo esto cómo es la casa romana, se difunden y muy controlado las imágenes de Pompeya y de Herculano. Es decir, Carlos III no solo fue el que promovió las excavaciones que estuvieron a cargo de un ingeniero de Alcubierre. Verdaderamente, ahora cuando visitamos Pompeya y Herculano lo debemos a Carlos III, porque eso nos ayudó a conocer el mundo romano antes de que fuera sepultado, sobre todo en esa zona del país y la manera en la que se vivía en estas ciudades que fueron importantísimas. Claro, es que cuando fueron sepultadas estas ciudades, cuando llega Carlos III, parece ser que lo que había eran objetos que se encontraban en los pozos, memoria de eso, algunos restos de Pompeya sí que aparecían a la vista, pero Herculano, por ejemplo, se excava con minas. Luego Pompeya y Estavia sí que se excavan al aire libre, pero vamos, empieza a salir de repente pues la Villa de los Papiros o el anfiteatro de Pompeya, y hay un control muy, muy grande, es decir, todo se dibuja, todo se registra. El rey crea una escuela de grabadores para que los grabados sean unos grabados perfectos. Se crea la Academia Herculanense para que hagan las publicaciones de lo que se está encontrando en esas excavaciones, y se mantiene además incluso el secreto, porque el rey quiere controlar la difusión de esas imágenes y de los objetos, por supuesto, que se envían, se conservan allí en el museo, pero se envían también a las cortes amigas. Rey arqueólogo y también rey filósofo, porque era otro de los intereses de Carlos III. Sí, y lo del rey arqueólogo, antes de dejarlo de Pompeya y Herculano, en una de las publicaciones que dan a conocer los hallazgos de Herculano, aparece un grabado del rey con objetos de poder, de símbolos de poder, objetos hallados en las excavaciones, y sobre el rey filósofo sí, porque es el rey de uno de los reyes que mejor se identifican en toda Europa con el espíritu ilustrado, con el espíritu de la Ilustración, con la fe en la razón, con esa reflexión sobre cómo hay que reformar todas las costumbres y que se intenta reformar la educación, acabar con la mendicidad de una vez por todas, se intentará incluso acabar con la Inquisición aunque no se consiga, y bueno, muchísimas iniciativas en relación a las obras públicas, las canalizaciones, es decir, un sinfín de intervenciones, porque el programa se llama Carlos III y las artes, pero es que Carlos III concibe las artes y la arquitectura como un tema de Estado, pues como lo había hecho también Felipe II, a lo mejor en el XVI, con otra mentalidad, ¿eh? No estamos hablando, mezclando cosas, pero bueno, que sí, que es un rey que entiende la arquitectura pública y todo esto de una manera muy, muy al nivel de un gran estadista. Fue un gran estadista y de hecho tuvo también sus problemas con el clero, con la aristocracia, precisamente por eso, porque algunas de sus normas pues, no fueron demasiado bien aceptadas. Pero Fernando VI, su medio hermano, muere y llega a España porque tiene que ostentar la corona española. Como antes se ha dicho, no le gustó mucho a su esposa, pero aún así pues tuvo que venir, no duró mucho en España, María Amalia de Sajonia. Cuando llega a España también quiere hacer cosas, quiere entrar en los temas artísticos. Bueno, hace reformas en las casas del rey y hace reformas en los sitios reales, en lo que es el urbanismo de esos sitios reales. Y crea unas ciudades en los sitios reales, estas pequeñas ciudades de Aranjuez, del Escorial, de La Granja, que son ciudades para dar servicio a las casas del rey, pero que tienen todos los principios del urbanismo de la Ilustración, de calles rectas, canalizaciones de aguas, higiene, pensando en el bien público, etcétera. Y luego también una mentalidad distinta de cara a esos palacios reales, porque el Palacio Real de Madrid, por ejemplo, que es un palacio, bueno,
no vamos a contar la historia del Palacio Real de Madrid, pero en el momento que Carlos III ya llega a España, pues no le gusta nada el tema tan barroco de las esculturas coronando todo el techo, y bajan todas esas estatuas de los reyes, un programa iconográfico que había sido el padre Sarmiento sobre la historia de España con todos los reyes, y que muchas de ellas las vemos ahora en la Plaza de Oriente, bajaditas, es decir, todo eso estuvo arriba. Porque él venía con otra mentalidad ya. Le habían construido Caserta, el Palacio Caserta en Nápoles, Luigi Vanvitelli. Vino con él un ingeniero como Sabatini. Entonces, claro, es otra mentalidad. Arquitectos, ingenieros, vamos a hablar de ellos. Decir también, y también hablaremos, que le interesa, por supuesto, los reales sitios, los palacios, pero también le interesa, por ejemplo, en zonas desérticas o en zonas de bajísima población, sobre todo en Andalucía, crear ciudades como la Carolina o la Carlota o la Luisiana. Efectivamente, porque la idea en la época es que la riqueza de una nación se mide también en gran medida por la cantidad de población. Entonces, ahí había unos desiertos en el camino de Andalucía que eran peligrosos y que había que poblar. Y trajeron pobladores de fuera y crearon estos núcleos urbanos en Sierra Morena y en Nueva Andalucía. Todo eso bajo la sombra, el que estuvo allí fue Pablo de Olavide, que fue uno de esos ilustrados afrancesados, que los afrancesados salían en los sainetes de don Ramón de la Cruz, pero también eran, digamos, las ideas venían del progreso y de la ilustración venían de Francia. Entonces este Olavide fue gran responsable de toda esta organización del espacio y del territorio, que luego vas a ver estas ciudades y son muy modestas en realidad, pero tienen mucha importancia para lo que es la historia de la arquitectura y del urbanismo por el tema de cómo se planifica un territorio y cómo se trazan esas ciudades y qué principios rigen la jerarquía de espacios urbanos, etcétera, en esas ciudades. Es decir, que desde otros puntos de vista, sin grandes templos magníficos, pero realmente tienen un interés muy grande. Y hablamos de Sabatini, que tuvo mucha importancia en Madrid, en lo que hizo en Madrid, pero Carlos III tenía sus arquitectos y sus ingenieros de confianza, además de Sabatini. Bueno, sobre todo fue Sabatini, porque Sabatini, al tener una formación de ingeniero, Sabatini fue el que controló todo lo que era la arquitectura pública, fortificaciones, caminos, es decir, todo lo que ahora se ha dividido en las distintas ingenierías e incluso la arquitectura, lo controló Sabatini con las distintas ramas, con lo cual su obra a veces se puede diluir porque fueron muchos a sus órdenes los que trabajaron, pero su gran constructor de espacios y de poder, y etcétera, fue Sabatini, más que Juan de Villanueva, pues si era por ahí por donde querías ir. En ese sentido, Juan de Villanueva también, por supuesto, muy, muy importante, pero casi se liga un poco más a lo que era el príncipe de Asturias, al futuro Carlos IV, pero también, es decir, los dos. Pero yo creo que Sabatini es el que encarnó mejor esa idea de los espacios del poder y de la arquitectura del poder que tenía Carlos III en la cabeza. Hemos hablado de los reales sitios, hemos hablado también de estas ciudades que creó pues para urbanizar o para repoblar ciertas poblaciones, pero desde luego si a Carlos III se le conoce por algo y sobre todo en Madrid es por ser el mejor alcalde de Madrid casi de todos los tiempos, la Puerta de Alcalá, los emblemas de Madrid, el Museo del Prado, están ahí gracias a él. Pues efectivamente están ahí gracias a él. Pero no solo eso, también un problema tremendo de Madrid era el tema de la limpieza. Era el tema que Madrid era la ciudad del agua va y Dios mío cómo te pillara. Es decir, era una ciudad inmunda. Había habido un proyecto anterior con Ardemans en los reinados anteriores, pero es Sabatini ahora el que realmente lleva a cabo algo que asombró en toda Europa, que fue para la higiene y la limpieza de Madrid, canalizaciones, etcétera, para tener una ciudad limpia. Y luego, efectivamente, todos esos símbolos urbanos, la Puerta de Alcalá, que es de Sabatini, porque hicieron proyectos también Ventura Rodríguez, Hermosilla creo que también hizo otros proyectos, pero es Sabatini el proyecto que se elige. Y luego el Salón del Prado, el Paseo del Prado, que era un espacio que existía como lugar de paseo desde fines del XVI, se arboló y era el lugar casi de pecar de las damas y los caballeros en los coches. Es decir, hay muchas historias sobre el Prado de San Jerónimo, pero luego ahí se hace el Salón del Prado y en este momento de la Ilustración y efectivamente está el
el Real Gabinete de Historia Natural, que es el actual Museo del Prado, porque primero se piensa como museo para ciencias naturales, para toda esa investigación de las expediciones científicas, todo lo que traían los objetos y Academia de Ciencias Naturales, y luego ya se convertirá en Museo de Pinturas. Y entonces, claro, el Museo del Prado, que tiene al lado el Observatorio Astronómico, el Jardín Botánico, y claro que son todo edificios que lo que hay que entenderlos ya es con el espíritu de la Ilustración, porque claro, ya no son palacios e iglesias. Ahora estamos viendo que la ciudad la construyen otras tipologías, otro tipo de edificios, que son esos edificios de la razón, del saber, del progreso. De ahí lo neoclásico, que de alguna manera hay que tocar, aunque sea brevemente, el adiós al barroco. A Carlos III no le gustaba demasiado, ya lo hemos dicho, el barroco. Sin embargo, sí estas líneas mucho más sencillas, lo que es el neoclasicismo. Claro, que es esa recuperación, esa nueva neoclasicismo, nueva recuperación de ese arte clásico, de ese mundo clásico, que entre otras cosas las excavaciones arqueológicas, la arqueología está permitiendo cada vez más, y el conocimiento del arte griego y toda la polémica con el arte griego, y efectivamente son esas líneas puras, esa arquitectura tan dibujada, tan precisa, esa utilización de los materiales que ya no tiene que ver con el barroco, efectivamente. Estamos hablando mucho de arquitectura, también de construcciones de ingeniería, pero ¿tuvo algún pintor favorito? Sí, Mengs. Mengs, que además Mengs cuando llega a España es el gran árbitro del gusto en Europa, es decir, Mengs, su relación con Winkelmann en otras cortes europeas. Entonces Mengs, que a nosotros ahora a lo mejor no nos parece un pintor tan fascinante, pues cuando llega a España viene con toda la fama y Carlos III le trata, vamos, a cuerpo de rey, aunque no esté bien decirlo en este momento, vamos, no parece lo más propio, pero en realidad le trata muy bien, tiene con él una relación pues del tipo de la que habían tenido Felipe IV y Velázquez, es decir, es su pintor favorito, es el que hace los retratos oficiales, como ya hemos comentado, pero también es el que decide cómo se decoran los palacios, es decir, dónde se coloca tal pintura o tal otra, cómo se organiza todo ese espacio de la ceremonia desde el punto de vista artístico. Entonces realmente fue Mengs, fue su pintor favorito, sí. Sabemos la relación de Goya con Carlos IV, porque es evidente, pero ¿Goya llegó en algún momento a trabajar con Carlos III? Bueno, hemos hablado del retrato de Carlos III Cazador, de Goya. Por ejemplo, en los cartones, en algún momento, no sé si recuerdas este del albañil herido, que en lo que es el boceto para el cartón es un albañil que se suele hablar del albañil borracho, pero bueno, el caso es que parece una cosa de broma, ¿no? Pero luego es el albañil herido, el cartón definitivo. Y esa imagen, que en principio parece un poco triste, se ha relacionado, por ejemplo, con el hecho de que Carlos III había promovido una serie de normas para que dejara de haber accidentes en la construcción. Entonces, eso se ha relacionado con ello. Luego también, dentro de esta idea de la reforma de las costumbres, en el cartón de la boda, pues también se está haciendo una sátira del matrimonio por interés, que también se intentaba acabar con eso. Y luego, por ejemplo, hay un retrato de Goya, el de Floridablanca, en el que este ministro del rey aparece en un despacho, Goya le está presentando una obra, y al fondo aparece el retrato de Carlos III. Es decir, él es el gran inspirador de todas las reformas de Floridablanca. E incluso en ese retrato al fondo aparece una figura que puede ser un arquitecto o un ingeniero en relación con la ingeniería, que no se sabe si es Julián Sánchez Bort o es Sabatini, pero bueno, en relación con toda esa obra pública. Así que Carlos III lo preside todo y Goya lo tiene clarísimo, Goya lo tiene perfectamente claro. Hemos hablado en estos minutos de Carlos III, ya vemos que fue un rey muy importante. Además, él se dedicó no solamente a embellecer, por supuesto, sino también a limpiar, a crear y a veces a intentar erradicar cosas que en España estaban pues muy unidas al país y que sin embargo en algunas tuvo que claudicar, como por ejemplo en todo lo que quiso hacer Esquilache, pero verdaderamente Carlos III fue el gran rey. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel.